Ya estamos. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos por venir. Veo muchas caras conocidas. Muchas gracias, no sé por qué apoyan a pesar de todo. Y eso a mí me pone muy, muy contento. Alguna vez Jay-Z en una de sus canciones dijo, ustedes pudieran estar en cualquier parte del mundo, pero están aquí conmigo. Y eso lo agradezco mucho. Así que lo mismo para ustedes. Quisiera empezar con una pregunta para saber si estamos todos en el mismo canal. ¿A quién de aquí le gusta la música de Zetangana o ha escuchado algo? Levanten la mano sin pena alguna. Bueno, vale. Vale, son varios, creo yo. Así que, bueno. Y quisiera también empezar con unos disclaimers, como le llaman algunos youtuberos, que son unos pequeños anuncios para uno quitarse un poco de la culpa. El primero es que yo platicando con un amigo me di cuenta, yo le había platicado más o menos de qué iba a ser la ponencia, y él le platicó a un otro conocido que tenía y le dijo, es que en la UAM va a haber una ponencia sobre Zetangana y los heterónimos. Y su amigo le dijo, órale, qué curioso, porque yo tengo una amiga que hizo su tesis de Historia del Arte sobre eso. Entonces, bueno, ahí me sentí un poquito mal porque dije, esto solo nos puede decir pues, dos cosas, ¿no? O que la idea es muy genérica, ¿no? Como, yo qué sé, hacer una tesis de lo apolíneo y lo dionisiaco. O, por otra parte, fue una bonita coincidencia, como en la película de Azul de Kieslowski. No sé si han visto esa película, hay una parte muy linda donde acaba de morir un compositor muy famoso, muy célebre, y la esposa del compositor se da cuenta que un vagabundo, curiosamente, está tocando la misma melodía que había hecho su esposo. Entonces, bueno, las coincidencias de la vida a veces nos pueden dar esa sorpresa. Y en un segundo momento, también quería hacer otro disclaimer, pero este tiene que ver con una cuestión casi dantesca, ¿no? Cuando Dante anuncia, abandona toda esperanza antes de entrar a aquel lugar. Yo les digo, abandonen toda esperanza de que esto sea una especie de estudio serio sobre Zetangana, porque no va por ahí. Esto es más que nada un intento de dar respuesta a una pregunta que me surgió un día de ocio mientras estaba por Instagram. La cosa es que, bueno, uno navegando por Instagram se da cuenta que puede visitar a sus artistas favoritos, y yo visité el perfil de Zetangana, ¿no? Me llamó mucho la atención porque, bueno, su arroba es @c.tangana, pero su nombre es El Madrileño. Y luego no solo quedaba ahí la cuestión, sino que también decía que era un personaje cinematográfico. Entonces, bueno, ustedes podían decir, bueno, no hay mucho problema, igual quiere ser una broma. Y ahorita hablamos de la risa, pero eso no da risa. Entonces, lo que convenía era tomarse un poquito en serio por qué se hacía llamar un personaje cinematográfico. Eso también habla un poco de que soy medio descacerado, pero bueno, todos los filósofos necesitan de ocio, es tiempo libre, entonces todos son descacerados, así que conviene ir por ahí. Entonces, a lo primero que me remití para intentar dar una respuesta a esta cuestión fue un libro que escribió uno de mis filósofos favoritos. Quien me conoce sabe que no puede haber un diálogo donde no aparezca, nada más y nada menos que Ernesto Castro. ¿Quién es Ernesto Castro? Bueno, es un profesor actualmente, ¿no? Doctor en filosofía, y es muy conocido porque él subió sus clases a Instagram. Tiene desde una conversación con Zetangana, con John Beef, hasta un curso completo de las disputas metafísicas de Suárez. Entonces, más o menos pueden darse una idea del rango que maneja este hombre. Pero bueno, la cosa es que él se hizo muy famoso por ahí de 2019, cuando publicó un libro que se llamaba El Trap, Filosofía Millennial para la Crisis en España. A grandes rasgos, lo que él dice que le llamó la atención el trap porque él estaba de vacaciones y sus vecinos ponían mucho trap, entonces se dio cuenta de las letras y esto empezaba a ser, pues sí, empezaba a ser una tendencia, y es ahí cuando surgen figuras como por ejemplo Rosalía con lo que él llama el flamencamp, ¿no? Haciendo referencia a la categoría estética de la que hablaba Susan Sontag, el camp, aquello que pretendiendo ser serio termina siendo un poquito ridículo. Pero bueno, esa es la primera etapa. Y también explora un poquito a Zetangana. Entonces, en ese libro tiene todo un capítulo dedicado a Zetangana. Él lo llama la teogonía de Zetangana. Y la cosa es interesante porque empieza hablando de Crema. ¿Alguien escucha la música de Crema? Es un poquito más desconocido, pero bueno, déjenme platicarles que Antón Álvarez, quien juega a ser Zetangana, conoció más o menos el rap a los 10 años de edad con un
disco de los Backstreet Boys. Y bueno, alrededor, cuando iba en secundaria, por ahí del 2005, le empezó a gustar mucho el rap. Entonces, uno, si busca Crema Freestyle, se va a dar cuenta que ahí está Zetangana chiquito, aventando una especie de barras, que bueno, no son tan barras, son como cualquier rima genérica de una Red Bull de 2006, donde hay muchas muletillas, los freestyleros pues, lo hacían mucho por la diversión y al final tiene que ver con una cuestión lúdica. Entonces, así es como él se acerca un poquito bajo el nombre de Crema. Y después pasa algo más interesante, que se junta con un grupo que se llaman los Agorasein. Es curioso porque, bueno, en filosofía se conoce esto de que es el Ágora, y Agorasein hacía referencia a aquellos que caminaban por la plaza. Entonces, es importante mencionar que estaba con este grupo, porque unos años después, por ahí de 2008, pues se empieza a juntar con ellos, y es hasta 2011 que ellos presentan un mixtape que se llama Agorasein presenta Zetangana. Aquí es curioso porque este salto que da de Crema a Zetangana pues generó muchas disputas entre dos grupos que Ernesto Castro llama, por un lado, los cremianos y luego los tanganeanos. No confundir con tangananica, no tiene nada que ver. Entonces, por un lado, los cremianos defendían mucho la idea de que antes Zetangana, Crema, hablaba de una manera muy directa, muy explícita y que soltaba muchas barras, sea lo que signifique eso. Pero por otro lado, los tanganianos defendían que si bien dejó ese aspecto de, yo qué sé, de autenticidad, ¿no? Pues ganó una cierta melodía. Entonces, esa era la principal crítica que se le hacía a Zetangana, que tenía pues, aquellos que apoyaban el proyecto y aquellos que no. Pero, ¿qué es lo más interesante de Zetangana? La cosa es que, sí, alrededor del 2011 empieza así, y su primer gran impacto, digamos, en la cultura popular española juvenil, es una canción que se llama Alligators. No sé si alguien la ha escuchado de aquí. Bueno, sí, la hemos escuchado ya. Básicamente es un video donde Zetangana sale usando pura marca Lacoste. Y bueno, Lacoste pues, como marca tiene pues, mucha connotación porque se usa para deportes pues, de gente que suele tener dinero. Y si ustedes van a checar las prendas, pues se darán cuenta por qué, ¿no? Pero la cosa es que en ese videoclip él sale como con una especie de mascota a un caimán, ¿no? Que recuerda mucho al Dalí cuando salía a pasear con su oso hormiguero por las calles de París, que uno podría decir que es muy alucín. Y efectivamente, así se tomó en el momento en el que sacó ese videoclip. Y bueno, no faltan los raperos españoles que hicieron un poco mofa de eso, porque se quejaban mucho de que es curioso que un niño pijo, en el sentido de España, como niño fresa, intente dar un poquito esa imagen. Entonces eso le ganó un beef que finalmente Zetangana respondió a su manera. Pero después de sacar este comercial de Lacoste, por así decirlo, y que le contestaran un grupo español que se llama Los Chicos del Maíz, pues él, como buen hombre, no solo se esperó a sacar una canción, sino que fue al concierto de Los Chicos del Maíz y le soltó un golpe a quien le había ofendido en la canción y le aventó un botellazo. Pero no es importante la acción en sí, sino que posteriormente sacaría uno de sus mejores mixtapes hasta la fecha, que se llama 10-15. Se llama así porque lo sacó pues, en 2015, el mes 10, que ahora no recuerdo cuál es. La cosa es que en ese álbum, no sé si han alguna vez escuchado el tema de bolsas. Se supone que es como una de las grandes obras maestras de Zetangana, este personaje. Y es curioso porque diría yo que es la canción más cinematográfica que tenga él. El título de Bolsas alude a una bolsa de cocaína y relata básicamente cómo él, mientras está cometiendo su vicio, está extrañando a una persona. Dice algo así como, esta cara de felicidad debería ser por tu culpa, pero no lo es. Entonces empieza un poco ahí ese carácter de Zetangana que se convierte en alguien vulnerable y aún así se muestra un poco agresivo. Dice Ernesto Castro que este mixtape tiene dos grandes aspectos, ¿no? Por un lado la violencia y por otro lado el amor, que no sé cuál sea, digamos, específicamente la relación en él. Pero bueno, posteriormente también saca una canción que se llama Buenos Tiempos y es curioso porque aquí samplea un insulto que le hicieron a Bob Dylan cuando presentó su disco Blonde on Blonde, que bueno, generó mucho revuelo porque para los de funk pues esto era demasiado rock y para los de rock esto era demasiado funk, entonces uno no podía tener contento al público y es curioso que él lo samplee.
Así que, bueno, pasando después, también cabe mencionar que este mixtape de 10-15 usaba puras bases de Drake, el rapero canadiense, y bueno, a él se le decía mucho que era el Drake español, entonces se lo tomó muy en serio y decidió hacer un nuevo uso con esas bases. Pero bueno, posterior a esto vendría su primer álbum con Ídolo, que básicamente fue el primer. Sí, es un gran álbum. Y en ese disco pues, lo saca con Sony, que es una multinacional. Muchos se quejaron porque llevaba la bandera de independiente, pero su postura fue radicalmente distinta cuando tenía este personaje Zetangana. La cosa es que el álbum, no sé si han visto la portada, es una especie de... él quería ser un becerro de oro moderno y es como un felino con una cara como, no sé, como si fuera un globo medio deformado que hizo un escultor español que se llama, déjenme digo, Carlos Fernández Pello, que el propio Tangana le pidió que hiciera esa escultura. Y lo curioso es que decía que era desmontable, al igual que la fama, y cambiaba de color según los matices, al igual que la fama. Entonces, yo quisiera leer una descripción que hay en YouTube en la canción de Inditex. Todos sabemos que Inditex es esta gran compañía española, ¿no?, que explota a muchos trabajadores a lo largo del mundo, y en esa canción básicamente dice que su bolsa, detrás de su bolsa está Inditex. Lo curioso es que, pues sí, unos años después, hace no mucho, por fin logró Zetangana colaborar con Inditex, concretamente con Pull&Bear, sacó una línea, así que bueno, lo logró. Pero yo quería leer más o menos la declaración de intenciones que hacía Zetangana en la descripción. Ahí les va. Dice: cuando tú entras aquí, al video, estás consumiendo el producto que yo ofrezco. Cada visita es una consumición. Si los valores o las prácticas del fabricante de este producto no te interesan, deberías plantearte no consumirlo. Al hacerlo, estás favoreciendo que mis prácticas y mis valores se reproduzcan en el mundo. No vale decir que Zetangana es una lacra para la sociedad y después perrear mala mujer hasta que parte el piso. Bueno, Zetangana con mala mujer fue lo que hoy en día es Danny Flow para nosotros, ¿no? No vale echarle la culpa a la sociedad porque no te pincha lo que tú quieres. No te hagas la víctima. Si no estás de acuerdo con el fabricante, no consumas el producto. El éxito de la hamburguesería más famosa del mundo es que todos comemos sus hamburguesas y se ha convertido en una empresa rica y poderosa porque todos le hemos dado nuestro dinero. Las consecuencias de que cada uno de nosotros le demos dinero a alguien es que ese alguien se convierte en poderoso. Cada billete que das es una especie de voto para el que lo recibe. Es un voto que no tiene que esperar a ser contado, ni tiene que pactar, ni tiene que nada. Es poder directo que cedes. Y finaliza con esto que dice: thanks por el power, bebés. ¿A qué va todo esto? Ernesto Castro lo analiza en una dimensión político-ideológica de una manera más interesante. Propone ahí que es una especie de anarcocapitalista o lo que quiera decir eso. Pero bueno, no nos meteremos en eso. Ahí está el texto por si lo quieren leer. Pero quisiera mencionar parte de lo último de Zetangana, y es que tiene otro disco que se llama Ávida Dollars. Este es un anagrama que hizo André Breton, aquel gran jefe del grupo de los surrealistas, para referirse a cómo Salvador Dalí, cuando se va a su etapa gringa, pues está un poco ávido por los dólares. Entonces utiliza su nombre para formar ese anagrama, que es increíble. Y bueno, la cosa es que también Dalí, al igual que Zetangana, tenía como una cierta megalomanía, primero por Francia, tanto así que también Zetangana tiene una canción que se llama París, muy buena por cierto, y bueno, Dalí terminó siendo odiado en ese grupo. Pero no solo queda ahí la cuestión del arte gringo, sino que va un poco más allá, y es que tiene un video promocional, que es el video promocional del disco, donde cita un fragmento de mi filosofía, de Andy Warhol, y dice lo siguiente: el arte de los negocios es el paso que sigue al arte. Durante los años hippies, la gente despreció la idea de los negocios. La gente decía: el dinero es malo, trabajar es malo, pero el dinero es un arte, trabajar es un arte, los buenos negocios son las mejores de las artes. Hace un poquito alusión a Andy Warhol, y bueno, la cosa es que estas referencias, esta es una cita, se combinan de manera efectiva con la retórica del self-made man, ¿no?, del hip hop estadounidense. Ustedes siempre que ven a un rapero, pues siempre va a alardear un poquito de que vino desde abajo, de que por eso portan cadenas, porque ellos pueden y demás. Digo, con toda una cuestión también racial de fondo, pero más o menos tiene que ver esa idea del self-made. Entonces, Ernesto Castro finaliza esto diciendo una cosa pues blasfema e interesante. Dice: esta etapa tiene un carácter monoteísta cristiano, donde el verbo, crema, se hace carne.
Crema da paso a Zetangana y posteriormente se engarza con el espíritu capitalista. Y esto es una cita increíble, dice, como un ecce homo, Zetangana se sacrifica por nuestro pecado de pensar que nosotros somos unos santos y los demás son el infierno. Ecce homo, esta gran escena donde Poncio Pilatos ofrece a Jesús y dice, ecce homo, he aquí el hombre, que curiosamente también es el título que usa Nietzsche para su biografía intelectual, que hay un apartado muy curioso que dice, ¿por qué soy tan inteligente? ¿No? Creo que esto también le quedaría muy bien a Zetangana. Pero luego, ¿cómo vamos a dar paso al madrileño? Porque creo que el madrileño, sin querer, es de las cosas que más conocemos y como que llegó muy bien a nuestra generación. La cosa es que aquí hay un punto muy importante. Por un lado, pues folclore y música latina, o lo que se conoce como colaboración y sampleo. Todo esto empieza con la canción de Un Veneno, que es una colaboración con el Niño de Elche. El Niño de Elche es como una figura muy famosa para el flamenco heterodoxo en España. De hecho, cuando vino aquí a México, hizo una especie de ritual muy interesante. El hombre llega al escenario, pues vestido muy, muy casual, de que un jeans, unos tenis y su playera, y la cosa es que se va quitando las prendas, y la gente primero se reía, ¿no? Como no sabía lo que estaba pasando, pero después se dieron cuenta que pues, era algo serio. Y ya se pone el traje, ¿no? Se pone el traje todo normal, y dice gracias, y como que todos se liberan de esa tensión. Entonces, le gusta llevarse con gente que es un poco similar a él, Zetangana. Esta canción de Un Veneno, que la hace con él, fue concebida particularmente para un show de televisión. Y de ahí es donde sale la famosa frase de sin cantar ni afinar para que me escuche toda España, ¿no? Que de hecho fue el título que llevó su último tour, así se llama, Sin cantar ni afinar. Y también, por otra parte, hace referencia a que, bueno, él como músico no tiene una gran capacidad, no tiene una gran voz, y sin embargo, como diríamos en México, le echa ganas y logra cosas, ¿no? Entonces, bueno, según un mensaje publicado en Instagram por Zetangana, dijo lo siguiente: Un Veneno fue la primera canción que escribí en mi vida. Vamos a ver qué quiere decir eso. Entonces, esto era como lo que lo llevaba al madrileño. También hay que decir que dentro de la producción de este disco, pues colaboró con figuras muy grandes, ¿no? Con Andrés Calamaro, con Jorge Drexler, con Elías Ochoa, que es el guitarrista de Buenavista Social Club, o sea, nada más y nada menos, con Toquinho, que es una figura importante para la bossa. Entonces, no lo hizo solo. Incluso cuando intentó entrar aquí al corrido, pidió ayuda de Adriel Favela y Karim León, grandes músicos del regional mexicano. Y de hecho hay una entrevista donde le preguntan a Adriel Favela que cómo se dio esa colaboración. Dice que Pucho, Zetangana, le envió una maqueta, pero que ni siquiera estaba cerca de ser un corrido, que ni siquiera estaba en 3/4, ¿no? Que la música regional mexicana está como en 3/4, como si fuera un vals, pero él ni siquiera sabía eso. Entonces, mucha gente lo apoyó para que se pudiera dar esto. Pero, por otra parte, curiosamente, el madrileño, para que eso se llevara a cabo, fue necesario que él pudiera alejarse un poco de Madrid. Aquí hay una cita que me encantó, que decía: Zetangana y Rosalía, al igual que hacía Becker en el romanticismo, ojo, se basan en el folclore español para crear sus obras. Pues sí, uno si lee a Becker, Rimas y Leyendas, pues es puro folclore español retomado, y parece que él es el gran autor que inmortaliza esos relatos. Pero al igual Zetangana, y de hecho hay una canción en Ateo, Zetangana dice: el madrileño, el último romántico. Y lo dice de una manera increíble, ¿no? Entonces, esto está estrechamente relacionado con su vinculación identitaria a Madrid. No solo en el acento, sino en su apodo. Sus letras y su imagen remarcan su identidad. Y él dice lo siguiente: queríamos salirnos del rap español, no queríamos ser un rapero español. Por eso la reivindicación de un nuevo rap que nace en Madrid y luego se va haciendo en otros sitios. Y lo dice: ahora me quiero ir de Madrid con independencia de este enamoramiento de Los Ángeles, porque siempre he vivido allí. Y necesito cosas nuevas, alimentar mi cerebro, mi ojo, mi oído. Cuando entendí esto, cuando quise irme, fue cuando me puse el madrileño. Eso es lo que me trae hasta aquí. O lo que me ha llevado a Cuba. Mi lugar es el viaje, el nómada, el tío que se está moviendo. Y bueno, también hay un apartado muy importante en lo que respecta al madrileño, y es que no sé si han podido experimentar lo que es como toda la cuestión audiovisual para este disco. Todos los videos tienen una especie de videoclip, algunos más desarrollados que otros, pero curiosamente cuando estuve haciendo esta breve investigación me di cuenta que la gente está muy fascinada por todo el contexto que hay detrás del proyecto El Madrileño.
No sé si han visto su Tiny Desk, que son una especie de conciertos caseros. El suyo se realizó en pandemia y se hizo en una casa muy importante para la arquitectura brutalista de España, que es la Casa Carvajal. Esta era casa del arquitecto Carvajal, ahí vivía con su familia y estaba diseñado pues, para ellos. La cosa es que por una u otra razón se terminó, ya no pudo vivir ahí, pero bueno, actualmente se ocupa para, pues sí, para ese tipo de cosas. Y bueno, también habría que destacar, si ustedes ven el video de Los Tontos, el videoclip de Los Tontos, sale un edificio muy emblemático que se llama las Torres Blancas, que dicen, no son ni torres ni son blancas, ¿no? Es un edificio en la avenida América de Madrid, que se iba a llamar así por el acabado que iba a tener, pero como que terminó siendo una construcción muy brutalista. Entonces, bueno, hay una especie de conexión muy fuerte entre Zetangana y todo lo que muestra, y eso también es como con quién salió. Salió con un cuate que se llama Santos Bacana y todo un equipo que se llama Little Spain, y bueno, hicieron mucha sinergia. Pero bueno, ahora sí pasando a lo interesante y dejar de ser fanboy, ¿qué tiene que ver esto con los heterónimos, no? Pues que habiendo visto que él tiene al menos 3 etapas, a saber, Crema, Zetangana y el madrileño, queda preguntarnos si estos, en efecto, solo son maneras de firmar los proyectos, ¿no? Así como Duchamp firmaba con R. o, cuidado, o si acaso son algo más, ¿no? Entonces aquí quiero referirme a, para muchos, el mejor poeta del siglo XX, para algunos no, que según esto es considerado Fernando Pessoa, el gran poeta. La cosa es que él tenía una particular manera de escribir y lo hacía a través de heterónimos. Se dice que estos heterónimos han contado hasta 27, aunque destacan solamente algunos, ¿no? Primero es Alberto Caeiro, que es maestro de Pessoa y de Ricardo Reis, luego Ricardo Reis, Álvaro de Campos y Bernardo Suárez. ¿Qué es esto de los heterónimos? Ustedes dirán, ¿es similar a los seudónimos? Es raro. Si algo hay que decir de la heteronomía es que es algo extraño, una rareza que niega ubicarse plenamente tanto en el terreno de la ficción como en el de la realidad. Aunque lo cierto es que el heterónimo es algo más que un personaje de ficción, pero desde una mirada empírica, lisa y llana, no llega a ser un individuo real. En todo caso es algo que acontece en el individuo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo pensé que la crítica literaria ya tendría muy definido el concepto, pero no hay que olvidarnos que estamos en humanidades y las humanidades parece que siempre es lindo que quede algo por decir sobre algún concepto u otro. Entonces, los heterónimos es un desastre, pero a grandes rasgos no son lo mismo que los seudónimos, porque los heterónimos implican una cierta construcción de personajes. Entonces, por ejemplo, en Pessoa, alguna vez me platicó un profesor que según un heterónimo suyo, cortó a la novia de Pessoa, ¿no? O sea, le mandó una carta y terminó con ella. Entonces, a ese nivel, aunque no lleguen a existir físicamente, pues existen en un sentido, no sé si ontológico, pero al menos estético sí que lo hacen. Y bueno, ¿con qué tiene que ver esta cuestión de los heterónimos? Se sabe que en la literatura del siglo XX, aunque lo podemos rastrear incluso desde Kierkegaard, porque también escribe siendo Johannes y varias cosas, creo que en general es de gente muy imaginativa. La cosa es que tiene que ver con una cierta crisis del yo que los autores se dan el permiso de experimentar. Entonces, saqué esta cita que dice: este desdoblamiento en múltiples personajes poseedores de una cosmovisión diferente y en ocasiones contradictoria refleja la propia visión fragmentaria y totalizadora de la realidad que tiene el autor. En el caso de Pessoa no se trata de esconder un mismo tipo de texto bajo nombres diversos, no son seudónimos, ¿no? Sino de la creación efectiva de personajes autores. Entonces, ¿qué es esto? Los heterónimos que crea el autor moderno tienen una visión del mundo propia, que se manifiesta tanto en el estilo de escritura particular de cada uno, como en una compleja relación dialógica, no siempre concorde ideológicamente entre ellos y su ortónimo. Por eso vemos que Crema podía tal vez pensar una cosa, Zetangana otro y el madrileño busca otra cosa. Pero bueno, luego dice, el Pessoa explicaba los heterónimos de la siguiente manera. Se trata sencillamente del temperamento dramático elevado al máximo, de escribir en vez de dramas en actos y acción, dramas en alma, dramas en gente. Así de sencillo es, en su esencia, este fenómeno aparentemente tan confuso. Volvamos otra vez a Zetangana ya, habiendo visto qué proponía Pessoa. La cosa es que, ahora sí, hablando de Antón Álvarez como la categoría más general, como la persona que existe efectivamente, él está pensando en una gran obra, ¿no? Él dice lo siguiente:
no está dice, lo que yo hago no solo es música que saco, sino todo lo que va alrededor, cómo me muevo en la industria, cómo utilizo la imagen, cómo utilizo los shows. Todo esto para mí es parte del personaje artístico y también de mi obra. Intento de desarrollarme como artista completo. Entonces, su proyecto es casi, no sé, me recuerda un poquito al estilo de vida estético que pudiera proponerse un Oscar Wilde o incluso, no sé si un Kierkegaard, pero como si la obra no fuera un disco, sino fuera en general toda su vida. Pero ustedes también podrían decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los heterónimos, los supuestos heterónimos de Zetangana y las eras de Taylor Swift, ¿no? Podrían preguntarme eso y yo les diría que tal vez la clave está en el concepto de ficción, ¿no? Decía lo siguiente, yo tenía mucho miedo, muchas inseguridades porque antes no tenía un personaje. Yo me creía que todo lo que hacía era yo, entonces yo me creía desnudo todo el rato delante de la gente. Cuando he podido poner el personaje es cuando he podido ver toda esta parafernalia. Entonces, muchas veces sin querer, es una frase que a menudo comento con un amigo, que dicen que si tú quieres que una persona diga ciertas verdades, ponle una máscara y así las podrá decir mejor. Hay una película muy linda, un documental de Berardo González que se llama ¿Qué del diablo? La libertad del diablo, esa es. Y la cosa es que es muy interesante porque trata sobre el sexenio violento, ¿no? De la guerra contra el narco, y a todas las personas les ponen máscaras. Entonces uno no sabe si la persona que está hablando es un narco o es alguien a quien le afectaron a su familia. Y es muy curioso porque se da una cierta, no sé, homogeneidad a través de la máscara y también de la persona, el persona que viene de la máscara que se usaba en los teatros. Entonces, 5 minutos. Por eso creo que no es tanto una etapa, ¿no? Porque si uno se preguntara, por ejemplo, cuáles son las etapas de un cineasta como Bél Attard, pues son claramente identificables, igual varían mucho, pero Bél Attard no está ocupando algo de ficción para decir lo que quiere decir. Y luego dice lo siguiente, es evidente que tengo más expectativas. Ídolo es la culminación de algo. Alligators fue el primer momento que yo visualicé como otra película y otro de mi personaje artístico, ¿sabes? De donde me ponía, siempre he sido un poco flipado. Y lo dice, ahí yo me di cuenta, aunque no lo quería reconocer, que realmente yo interpretaba. Y luego pasaba lo siguiente. Recientemente él sacó una canción como en homenaje al disco de Ávida Dollars, 5 años después, y la gente, pues, bueno, nosotros, los fans tal vez, esperábamos que fuera una canción medio madrileña, medio folclórica, medio, no sé, un poquito de rumba, pero resultó que era el Zetangana que se había quedado ahí. Y la cosa es que en el disco, en la portada del disco, él sale como así, como con los ojos un poco idos, pero en este nuevo single, que se llama Estrecho y Alvarado, haciendo referencia al lugar donde vivía cuando estudiaba filosofía. De hecho, él es colega nuestro, así que ya saben que las salidas laborales pueden ser investigador, profesor, redactor de contenidos o Zetangana. Y la cosa es que en esa canción él no habla como el madrileño, sino que vuelve como Zetangana después de haber visto todo lo que había pasado. Entonces, sin querer, se convierte en una especie de Bildungsroman alemana, ¿no? Donde uno puede ver en qué ha crecido y en qué no. Dice algo así como que antes no le importaba a nadie y ahora lo ponen como con los mejores artistas. Pero bueno, a todo esto, no se nos olvide la pregunta central, ¿no? ¿El madrileño es un personaje cinematográfico o no? En su concierto, aquí se presentó 2 veces, primero en el Vive Latino y luego tuvo como un concierto en solitario en el Palacio de los Deportes. Pasaba algo muy curioso y es que él presentaba su concierto como normalmente lo haría cualquier artista, pero la cámara tenía una posición privilegiada. Incluso podría decir que el concierto estaba más pensado para verse en la gran pantalla, o uno lo disfrutaba un poco más viéndolo en la gran pantalla que viendo un poco lejano. Y eso es lo curioso, que recientemente me he enterado que va a sacar un documental, porque el documental funge como parte del negocio para costear la gira. La gira fue muy cara y no le dejó dinero, así que sacaron una especie de documental. Y aquí me pregunté algo, ¿no acaso el madrileño parece siempre estar mediado por una especie de pantalla?
¿no? Tal vez esto le enojaría mucho a Walter Benjamin, que odiaba mucho el cine porque, bueno, era algo que no podía de ninguna manera tener una especie de aura, ¿no? Con el cine se rompía absolutamente todo. Pero al madrileño siempre lo vemos como si estuviera dentro de una película, incluso cuando lo vemos en vivo. Y también es curioso la estética, entendido como el estilo, que maneja. No sé si han podido ver este director italiano, Paolo Sorrentino, director de La Gran Belleza, que también uno podría pensar que uno podría editar esos fragmentos y hacer un videoclip de Zetangana sin ningún problema. Y es algo que él sabe, ¿no? Entonces, vamos a contestar la pregunta, ¿no? ¿El madrileño es un personaje cinematográfico? Sí lo es, ¿no? Y él lo dice de esta manera también en relación al heterónimo. Dice, el madrileño me ha hecho más parecido a quién soy fuera del escenario. Entonces podemos decir que también es un heterónimo que cree que se acerca más a él. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Pues en un trabajo que encontré decían algo muy interesante, decían que precisamente como crear de cierta manera los personajes te permite justificar las contradicciones que hay en cada persona, ¿no? O sea, el ser humano es como tan, digo, no quiero decir eso, sé que es como una grosería en filosofía generalizar, pero solemos ser como muy contradictorios, entonces yo qué sé, si Pessoa de repente se le antoja un día hacer cursi, pues lo va a hacer. Si un día se le antoja escribir poesía más académica, lo va a hacer. Entonces creo que muchas veces la creación de estos personajes es un permiso para hacer una cosa que normalmente no harías, ¿no? Es como cuando estás en un nuevo grupo de personas y dices, bueno, esta vez puedo ser diferente a como había sido con este grupo, ¿no? Entonces, esto es una cuestión de que cada persona tiene como una respectiva máscara según sea el escenario donde esté, o aún más. Si lo pensamos como desde la noción de juego, una cosa que trabaja mucho Gadamer, la esencia del juego nunca es ganar, sino, dice Tiene el Pingüino, el chiste es jugar. La esencia del juego es siempre estar jugando. Entonces, creo que al igual que, no sé, de repente está interesante pensar nuestra vida como un performance y eso te da como, no sé, muchas cosas. Igual eso ya suena medio alucín, pero bueno, espero te haya dado algo de respuesta. Pues, por ejemplo, era una cuestión muy clara que también viene un artículo y dice, claro, cuando aparece un heterónimo, sin querer, se mata al yo. Pero la cosa es que, al menos en literatura, como que tienen muy claro esto. Y yo recuerdo cuando entré a unas clases que, no sé, de repente son cosas como que parecen evidentes, pero las dejamos un poco de lado. El autor no siempre es la persona que lo escribe. O mejor dicho, estás tú como individuo, está el autor que lo escribe y luego está un heterónimo. De hecho, el ortónimo es como lo que sería más parecido a ti. Pero al crear un heterónimo, pues sí, quieras o no, estás dejando un poquito de lado a quien tú serías. O mejor dicho, ¿no? Si somos una gran complejidad, los heterónimos solo serían distintas capas de una misma cosa. Pero sí, al final como que la persona o el autor que se supone que es quien está escribiendo, al tener un heterónimo pues se deja un poco de lado para decir tal vez otras cosas. Lo pensaría algo así. Sí, pues gracias por la pregunta. Definir lo cinematográfico siempre fue la gran interrogante de los cineastas y de los críticos desde que empezó, ¿no? Por ejemplo, los primeros intentos están por ahí de los años 20. Un gran intento fue el de Jan Epstein, cuando habló de cuál era la esencia de lo cinematográfico, y decía que era la fotogenia, ¿no? ¿Qué era esto de la fotogenia? Decía, bueno, es que cuando tú grabas algo o grabas a alguien, su imagen se ve amplificada y en eso radica la fotogenia, que parece que no dice nada. Posteriormente, cada quien fue haciendo su determinado intento de dar respuesta a qué es eso propiamente cinematográfico. Creo que hoy en día, y tal vez siguiendo es un teórico del arte, se llama Hal Foster, que dice que vivimos en una, ¿cómo dice? En una etapa estética como muy plural, ¿cómo dice? Estética plural, no sé si esteticismo plural, no sé, no, algo así, pero como hay demasiadas opiniones y como que cuesta, ni siquiera opiniones, sino hay demasiadas teorías que cuesta poder aunar una. Pero
más allá de pensar si cómo una definición de lo cinematográfico puede encajar con Zetangana, porque bueno, podemos decir fácilmente, bueno, es que la fotogenia entra igual en lo de Zetangana. Más bien lo que estaría interesante, y era parte de la pregunta, es ¿qué nos puede enseñar Zetangana sobre lo cinematográfico? Ahí está yo creo el punto, porque creo que pocas veces había visto artistas tan metidos, igual Rosalía lo hace de una manera increíble en su gira de Motomami, lleva cámaras en sus scooters y lo hace de una manera increíble. Y también recuerdo alguna obra que me comentó un amigo que se llamaba algo así como ¿qué es el cine? No lo sé, ¿cómo era? La de que uno metía las manos. Bueno, cine táctil. Entonces, en esa obra lo que se hacía es que uno metía las manos sin ver y exploraba qué era lo cinematográfico, pero desde lo táctil. También esa es otra cuestión. ¿A qué sentidos estamos apuntando cuando se habla de lo cinematográfico? Porque primero se apuntó al sentido esencialmente visual, luego al audiovisual. Y como dices, hoy estamos en una época que se le llama transmedia, que ya no hay una división muy clara entre qué es cine y qué no lo es, porque si vamos a la especificidad de qué es el cine, hay muchas películas que ya no podrían definirse hoy como cine porque no están filmadas en película. Entonces, más allá de ser como puristas y decir, bueno, es que esto no es cine, porque no es algo así, creo que conviene que los artistas, las personas y los públicos puedan interpelarnos para saber qué es cine. Y en el caso de Zetangana, la imagen tiene que ver con él es un heterónimo esencialmente cinematográfico porque vive en una película. ¿Y qué es una película? Pues vive en una película tal vez real que estamos viendo, incluso cuando lo vemos en concierto. Por algo ahí va.